Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me gustaría hablarles acerca de un tema considerado tabú en el contexto moderno. Un tema que, si bien para algunos resultará incómodo, para muchos otros, como a mí, resulta inmensamente interesante. Hoy día me gustaría hablarles acerca de la realidad del joven peruano en el Perú. Ahora, existen varias ciudades con diferentes estabilidad socioeconómica, pero para alcanzar la rigurosidad de fuentes en este video nos hemos concentrado en dos distritos de Lima. Lima vendría a ser la capital de Perú. Estos dos distritos vendrían a ser los que representen las dos caras de la misma moneda, la estabilidad socioeconómica. Un distrito, por un lado, de nombre San Isidro. Iremos a hacer su respectivo análisis de fuentes, sus reportajes, las entrevistas. Y luego está el otro, que es Puente Piedra, que representa el rostro de la pobreza y de la escasez. Pero antes de adentrarnos más en cualquiera de estos dos distritos, me gustaría que profundizáramos primeramente en la definición. ¿Qué es la pobreza? En primer lugar, me gustaría definir brevemente qué es la pobreza, el cual no es más que una situación en la cual uno está ciertamente limitado, ya que no puede conseguirse condiciones básicas como la canasta básica que el Estado podría otorgar, o también otro tipo de beneficios mayores propias de la salud para mantener un cierto estilo o calidad de vida. De modo que ahora mismo me gustaría, luego de haber presentado esta descripción breve, decir por qué esto nos concierne a básicamente la gran mayoría de peruanos, los que son de provincia más que nada, y cómo lo podemos extrapolar a través de la presentación de fundamentos sobre los cuales creo que se sustenta mi tesis acerca de la población pobre en el Perú. Me encantaría presentarles ahora la otra parte del video, el cual es ciertamente cuál es la pobreza, o cuál creo que yo que es la pobreza en el Perú. En primer lugar, vamos a abarcar el tema de cuál es la descripción de la pobreza, una noción básica, y es que la pobreza es cuando uno se encuentra en una situación de extrema precariedad, pero también de limitaciones tales que ni siquiera puede sustentarse lo básico, como podría ser una canasta de alimentos o también un alojamiento propiamente decente. No son compatibles con un estilo de vida saludable o digno para cualquier ser humano. Ahora, ¿por qué creo que esto se sustenta sobre los fundamentos de la pobreza en el Perú? Bueno, por eso mismo ahorita me gustaría irles mencionando uno por uno los fundamentos sobre los cuales creo que se sustenta mi tesis acerca de la pobreza en el Perú. En el Perú, el 27,7% de los peruanos vive en condición de pobreza. Esto significa que aproximadamente unos 9,5 millones de pobladores, de personas con vidas humanas, hijos, adultos, personas ancianas, viven en situación de precariedad. Según el mismo INEI, el costo de la canasta básica de alimentos asciende a unos 1.800 soles al mes. Eso significa que una familia, para que pueda siquiera suministrarse, una familia de 5 personas, para que siquiera pueda sobrevivir al mes, tiene que suministrarse 1.800 soles o una ganancia superior a esa cantidad. Y esto es muy difícil, sobre todo tomando en cuenta debido a la alza de los productos, del precio de los productos, ahora último, a nivel del mercado, pero también al nivel de la economía social y mundial. Por eso yo creo que en estos fundamentos se sustenta la tesis sobre la cual creo yo que el ser peruano vive en un estilo de vida bastante precario. Ahora hablaremos sobre el distrito financiero, el distrito de San Isidro. Es un importante fuente de gravedad para diversos inversionistas, tanto del extranjero como a nivel nacional. Siento que es un distrito muy próspero en el sentido de que tiene, claro, una infraestructura tecnológica, pero también mercantil, y el transporte siendo bastante estable en realidad. Y bueno, básicamente todo es positivo en este distrito. Poco nivel de delincuencia y una limpieza bastante estable también.
Algunos factores que creo yo fueron los que contribuyeron, muy aparte del tema del inversionismo y también de otro tipo de negocios, podríamos decir que fue su importante ubicación topográfica, es decir, de terreno, pero también eh, cómo se intersecta entre la capital de Lima y entre Miraflores y otro tipo de distritos. Todo esto dio como resultado y descontado, por supuesto, un desarrollo más que justificado. En 1927 se funda por el propio presidente de aquel entonces, Augusto Leguía, el hotel más cotizado y popular, podríamos decir, de Lima, el famoso Hotel 5 Estrellas Country Club. En sus más de 70 años ha albergado a diversidad de artistas, de actores y también de celebridades. Eh, no solamente a nivel nacional, pero también internacional. El Bosque Olivar también es un importante exponente del distrito. Contiene, podríamos, 16.000, calculo, olivares y unos 144 diversidad de especies de otros árboles. También, por supuesto, diversidad de especies de animales y de aves sobre todo. Sin duda tiene otro tipo de parques también, de áreas verdes propios de un distrito en constante renovación y mantenimiento. Pero, ¿cómo es que este distrito, sin duda tan próspero, tan salubre, tan económicamente viable, cómo es que esto se conecta con la realidad del joven peruano? Estamos hoy día lunes, eh, vamos a irnos a la UPC con sede en San Isidro. Estoy aquí con mi camarógrafo profesional y nada, pues la siguiente toma vamos a estar ahí o seguramente en el transporte público para dirigirnos allá. Vamos a hacer las entrevistas pertinentes para llegar a la realidad objetiva. Así que sigan conmigo. La Universidad de la UPC con sede en San Isidro, amigos, aquí lo podemos ver. Echa un vistazo, camarógrafo, por favor. Que este año alberga aproximadamente unos 16.000 a 17.000 estudiantes. Por cierto, que ingresaron por modalidad ordinaria o por medio de beca 18. Asimismo, este año tienen pensado hacer varios eventos nuevos y organizar otro tipo de festividades más propias de la universidad académica. Siendo ya dicho esto, me gustaría proceder a hacer algunas entrevistas para poder llegar a la verdad más objetiva y sobre todo completamente fundamentada. ¿Muy bien? Entonces acompáñenme. No queremos molestarle, simplemente queremos hacerle un par de preguntas. Me gustaría... A ver. Ya. Bueno, serían referente a su hija que está cursando aquí en la UPC, ¿verdad? Entonces, sí, tengo su confirmación. Nos gustaría saber primeramente cuál vendría a ser tu nombre completo, qué carrera estás cursando y cuál ha sido tu experiencia más o menos aquí en la sede de San Isidro. Ya. Bueno, mi nombre es Fabiana Altamirano, estudio la carrera de Comunicaciones y Marketing, voy en el primer ciclo. Para mí la UPC es muy buena, cada curso que he tenido me ha enseñado nuevas cosas, los profesores fueron muy buenos, en cada clase me ayudaron en el trabajo. Me dieron una retroalimentación de cada cosa, me ayudaron a mejorar mi trabajo en sí. ¿Opinas que la infraestructura es de alta calidad o quizás faltaría mejorar en algunos aspectos? Sí, considero que es muy bonita y muy grande, aunque puede mejorar en algunos aspectos, ¿no? Muy bien, y ahora nos gustaría saber, muchas gracias por tus respuestas, pero nos gustaría saber, entre otras cosas, cuál vendría a ser tu categoría socioeconómica, si es que pudieras identificarte ahorita mismo, si eres de clase alta, de clase media o quizás un poco más baja. La verdad, media. Sí,
Bueno, la madre opina que son de clase media, aunque aquí en San Isidro parece que el estilo de vida es bastante próspero. Bueno, sí, yo vivo en Jesús María, no vivo en San Isidro. Claro, en Jesús María. Bueno, y nos gustaría saber asimismo en qué se dedican, a qué se dedican otras personas pertenecientes a tu familia, otros miembros de tu familia. Y más o menos, esto ya vendría a ser un poco más personal, pero nos gustaría saber un promedio de ingresos, si no sería de mucha privacidad. Bueno, Es un promedio pues de 5.000 soles, ¿no? De 5.000 soles y se consideran de clasificación media. Sí. Muy bien. Bueno, creo que eso sería todo. Por cierto, nos gustaría asimismo saber, y esto, disculpen si parecemos poco profesionales, pero en realidad es que nosotros también queremos aplicar a esta universidad y nos han pedido hacer un poco de entrevistas, una tesis formulada. Nos gustaría saber qué tipo de productos, materiales utilizas en tu mochila, en tu equipaje, si son necesarios, si no son tan necesarios o útiles. ¿Cuál vendría a ser tu resumen? bueno, yo llevo mi tablet que uso en cada clase porque nos hacen como encuestas, exámenes en línea en la plataforma y mis cuadernos y nada más. Muy bien. ¿Nos podrías dar una pequeña muestra, si no sería de mucha molestia? No. Bueno, la madre opina que ciertamente ya estamos cruzando un límite Ya hay mucha que ya demasiado. Ustedes vendrían a ser nuestra primera grupo de personas entrevistadas esta noche. La verdad, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cuál era tu nombre? Disculpa. Fabiana. Muy bien, Fabiana. Muchas gracias a Fabiana. ¿Estás grabando ya? Este es el grabador de audio. Graba parte de la cámara para que el audio se vea fresco. Bueno, estamos aquí nuevamente con otra entrevista. Lo que pasa es que no nos habían dejado ingresar, entonces nos tuvimos que retirar un poco. Conversamos con algunos alumnos y finalmente se nos ha dado la oportunidad a una maravillosa chica, una universitaria. Y nuestra primera pregunta vendría a ser, primera serie de preguntas, tu nombre, qué carrera estás cursando y más o menos un pequeño resumen de cuál ha sido tu experiencia estudiando aquí. Mi nombre es Emily y estoy estudiando Ciencia Política. Ciencias políticas. ¿Y cómo vendría a ser tu experiencia aquí? ¿Primer año, segundo año? Primer año. Primer año. ¿Opinas que quizás la infraestructura es un poco precaria o te gustaría que mejorara? ¿Cómo es el tema de los profesores? ¿Te llevas bien con los alumnos? Queremos un poco que nos expliques. Con los alumnos bien, de hecho me hice amigos de otras carreras como de Economía y Finanzas y Economía y Negocios Internacionales. Y sé que también está cruzado con lo que es la carrera de Relaciones Internacionales también. ¿Ah, sí? Sí, pero mayormente he agarrado cursos virtuales Cursos virtuales. y bueno, tengo clases en las noches presenciales. Ah, ya. Bueno, por lo que veo que a esta chica le gusta bastante estudiar. Por un detalle que no vamos a explicar en este tema, vamos a seguir avanzando a la siguiente pregunta. Y nos gustaría saber, ¿consideras que tu clasificación socioeconómica, en qué rango te ubicas? A lo mejor eres menor o media o quizás un poco más alta. Clase media, creo. Clase media. Si nos pudieras decir cómo esa clasificación media ha repercutido en tu desarrollo, en tu productividad académica, incluso personal. Bueno, puedo tener ventaja de irme en taxi, regresarme en taxi. Y no puedo darme el lujo de vivir cerca, porque ahí creo que tendría que tener más plata y otras cosas, pero me puedo dar el lujo de regresar en taxi. No, claro. Lo cierto es que existen diferentes oportunidades y diferentes lujos para la gente que ciertamente quizás nace, pero también tiene mucho que ver el esfuerzo y la dedicación, que con los años todavía hay la formación de una identidad propia. Eso tiene mucho que ver. De modo que nuestra siguiente pregunta, y esto es importante, nos gustaría saber, dentro de tu círculo social, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia que puedas recordar con alguien que tenga un estilo de socioeconómico, quizás un poco más pobre, algo más escaso? Más escaso, no.
De hecho, pero sí sé que viven lejos. Bueno, igual que yo, solamente que pueden ir, llevan al metropolitano, toman micro. Bueno, yo también tomo un micro, solo que no siempre, depende de la hora. Por eso, si es en las mañanas, tengo que ir en taxi. Y si regreso muy tarde, o en taxi o en micro también, depende. Pero así en general, ¿no tienes algún conocido o a lo mejor un desconocido? Bueno, sí tengo una amiga, pero que vive sí muy lejos también. Ya en metropolitano, fijo con eso. ¿Y crees que para ella se le complica más que a ti o quizás cómo podría ser esa situación para ella? Yo creo que el tiempo de plaza, el tiempo más que nada, de su casa hasta acá se le complica, creo yo. El tiempo y eso. Pero bueno, es cosa de ella, porque estamos hablando si yo empiezo un trabajo, ella también empieza a trabajar y para acá alquilarnos un mini depa con Muy mis bien. juntas. Pero ya eso es otro tema aparte igual. Bueno, en realidad esta entrevista vendría a ser, bueno, de muchos temas, pero la idea general es básicamente hacer un pequeño resumen de cómo ha sido tu experiencia. Y muy aparte de todo esto, nos gustaría saber qué tipo de materiales utilizas en tu mochila, en el día a día, algo que pueda hacerte de ayuda, o quizás consideras que lo que tienes en tu mochila Es básico. Es básico, bueno, la calculadora que nos piden, un cuaderno, los cartucheras que son plumones, no, lapiceros, lápiz, borrador, lo básico y ya. Entonces esta chica no usa ni AirPods, ni Bluetooth, ni celular, Audífonos, igual que él. audífonos. Bueno, eso sin duda es una información muy, muy importante. Ahora, creo que esas vendrían a ser todas las preguntas, pero nos gustaría saber como un extra, ahorita que hemos conversado un poco, y siempre nos encanta ser bastante transparentes en este tema. ¿Consideras que tu familia en un rango elevado de ingresos, cuál vendría a ser una cifra media, si nos pudieras compartir? De ingreso, no sé, mi papá gana en dólares y mi mamá en soles. No sé. Literal gana en dólares. Bueno, ¿cómo es eso? ¿A qué se dedica tu...? Mi papá está en Estados Unidos En Estados Unidos. trabajando. Es profesional. Sí, chef. Es gerente, chef, su restaurante. No sé la verdad. No sé muy bien de eso. Es chef de comida japonesa. No, es variado, comida mexicana y peruana. Ah, ok. Bueno, qué bonito de verdad que esté compartiendo nuestra cultura a otros países. ¿En qué país del extranjero está tu padre? Estados Unidos, en New York. Estados Unidos, Nueva York. New York. Nueva York. Tu madre que cobra en soles, ¿a ella es profesional? Sí, pero no se dedica a eso, se dedica a sus rentas. ¿Rentas? ¿De qué estilo? A lo mejor... Alquila depa y... Alquila depas y cuartos. Y ya. Bueno, su madre se dedica al arrendamiento de personas en zonas quizás un poquito precarias. En fin, de nuevo, esto es una entrevista para nuestro canal de YouTube que todavía no tiene nombre oficial, pero tiene mi nombre, Eduardo Gabriel. Muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Really. Señorita Emily, muchas gracias. El distrito de Puente Piedra es un distrito inestable. El distrito fue fundado en febrero de 1927. Esto fue gracias a que un grupo comunero de la zona lograse que el presidente de aquel entonces, Augusto Leguía, firmara la ley que disgrega dicho distrito de uno más grande, que era Caraballo en ese entonces. En la actualidad, y según la página del Estado, la gov.pe, en el distrito de Puente Piedra se reflejan valores en su política, los cuales se basan en promover un desarrollo para cada ciudadano. Y es que esto finalmente potencia el cuidado de otro tipo de valores, podríamos decirlo
de desarrollo más completo. Pero lo cierto es que si bien esta es una situación idílica, la realidad refleja algo distinto. El nombre de Puente Piedra nace inicialmente por una teoría de que una piedra, en teoría milagrosa, fungía como un puente para pasar de una zona a otra. Y es que en tiempos del Imperio Incaico, este puente servía para burlar ciertos pantanos de la zona. En la actualidad viven aproximadamente 300.000 personas en el distrito de Puente Piedra. Y es que, claro, si bien podríamos considerar que la realidad es una bastante, podríamos decir que deja mucho que desear, lo cierto es que ha experimentado una evolución es que en un principio podríamos considerar que es una comunidad más bien agrícola, pero ahora, en estos tiempos, se ha convertido en un importante eje de desarrollo urbano, sobre todo en la capital. Lo cierto es que, a pesar de todo, eh, se mantienen vivas varias costumbres debido a sus ciudadanos, costumbres y tradiciones heredadas también de sus antepasados. Si bien Puente Piedra experimenta varios factores turbulentos, lo cierto es que aún mantiene su esencia y arraigo a la tierra, que era lo que lo caracterizaba en cierto momento. Y finalmente, yo me hago esta pregunta. ¿Qué otras cosas no estamos viendo acerca de la escasez o de la precariedad en el distrito? Siento que en el año 2023 el Ministerio de Desarrollo, Inclusión Social, el MIDIS y la propia municipalidad del distrito articularon esfuerzos para finalmente poder eh, empadronar a más de 70.000 familias para que puedan participar justamente dentro de programas del Estado, tales como Beca 18, Pensión 65, el programa de subvención Juntos, entre otros. Y es que todo esto dependía de que sus familias estuvieran dentro del sistema de SISFO, que es el sistema de focalización de hogares. A pesar de que han habido ciertos cambios y cierto desarrollo, también es verdad que aún acarrean muchísimos otros factores de saneamiento público, pero también privado. Eh, de acuerdo con el informe técnico número 16, al año 2019, el 78% de familias no contaban con sistema eh, de agua potable, pero también de saneamiento en general. Todo esto finalmente concluyendo que la probabilidad de que adquirieran enfermedades respiratorias por medio de tanta vulnerabilidad frente a la cantidad de humo que de los autos emana, pero también de los propios hogares. Todo esto suma y se acarrea uno detrás de otro. Bueno, para finalmente mencionar que en todos estos problemas tan complejos, finalmente son equiparables a la cantidad de escasez de bosques, de arbustos, de áreas verdes en general, finalmente convergiendo en el joven peruano, que es lo que quiero presentarles en este momento. Para esto, hemos tenido la maravillosa idea de ir a visitar el distrito para que puedan tener un vistazo más cercano, más propio.
Bueno, finalmente hemos llegado al instituto de CICE, no sé si lo puedan ver por ahí. En realidad me siento bastante cómodo, bastante contento de que todo el recorrido finalmente se haya concluido, se haya llevado a cabo. Y como podemos ver, aquí al frente queda un restaurante bastante vistoso en realidad. Y pues nada, supongo que la siguiente toma iremos a hacer un par de precisamente tomas del instituto, cómo son los cuarteles. Y bueno, si conseguimos entrevistar a algún estudiante, qué más que estar orgullosos, ¿no? Ciertamente. Esta es una toma más cercana del Instituto CICE en cuestión. Ahora mismo iremos a ver si algún estudiante o alumno se pasa por acá cerca. Si tenemos la suerte divina, ¿no? Podríamos decir, de encontrarnos con algún alumno en el momento de hoy. Por lo menos, porque estamos en unas condiciones terribles en realidad. Hoy día es sábado, he llegado tarde además y he preguntado a varias personas, me dicen que no, los que sí son de la academia, me dicen que no tampoco, se paltean. En fin, son cosas, son gajes del oficio, pero esperemos que encontremos alguno por acá cerca. Muy bien, ahora me encantaría repasar uno por uno los principales problemas sobre los cuales creo yo nos mantienen tan limitados a nosotros los jóvenes peruanos y a cualquier persona en realidad. Así que primeramente me encantaría introducir la lectura como tema importante y inicial, que básicamente vendría a ser la base de todo. Pero ¿por qué la lectura en realidad? ¿Por qué es más importante que, por ejemplo, el estudio o quizás oportunidades viables? Pues porque considero que no es el acto de leer en sí lo que es relevante para nosotros, ni tan solo pasar tus ojos por una serie de palabras conectadas a lo largo de una página. No, lo que considero yo que es tan importante en la lectura es que tú estás absorbiendo la información, eh, la energía de otras personas plasmadas a través de palabras, a través de información y personas que están mucho más adelantadas a ti en cualquier caso, sin que tú tengas que invertir de más allá de atención, más allá de inversión de tiempo, para adquirir esos conocimientos. De modo que la lectura es muy relevante para mí. Se ha dicho varias veces en el mundo de la productividad que todo ya está escrito, que tú ya no puedes ir por ahí tratando de reinventar la rueda, por ejemplo, sin darte cuenta de que realmente no puedes construir más allá de lo que otras personas han construido. Así que la formación, la lectura, la información y la capacidad de absorber esa información es muy, muy importante si lo que quieres es construir una base sólida en tu vida. Ahora, yo considero que es mucho más conveniente para ti en tu situación de persona precaria, en estado de precariedad, leer libros instructivos, puramente informativos, puramente prácticos y no tanto libros de ciencia ficción. Um, ¿Por qué? Porque los libros de ciencia ficción lo que hace es que requieren de tiempo, requieren de energía, que el autor se tomó el tiempo para que el lector pasara una experiencia mucho más profunda y mucho más intensa a lo largo de toda su obra. Pero ese tiempo y esa energía podemos invertirla en, por ejemplo, un libro más instructivo que va más directo al grano. Por eso considero yo que es, por lo menos al principio, muy importante, muy relevante tener que enfocarnos puramente en libros instructivos. Entre otras cosas y otros beneficios adyacentes, la lectura potencia y construye la concentración, la motivación, la inteligencia, por consecuencia, y la solidaridad y el aprecio. Aprecio por qué, aprecio por otras personas, aprecio por finalmente darse uno cuenta de que no es posible obtener nada en este mundo si no es por medio de otras personas, de que la información fluye, de que la energía y de que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros haremos nunca es siempre por medio de la construcción que otras personas hicieron en el pasado. Ok,
¿Qué libros recomiendo? Algunos libros que yo recomiendo leer, por lo menos para mí, alguien que estuviera en mi situación de inconsciencia, es Las Meditaciones de Marco Aurelio, en primer lugar y no en segundo. ¿Por qué? Porque te ayuda a adquirir conciencia al respecto de otras áreas de tu vida y comprender finalmente que la mortalidad es algo que nos atrapa a todos finalmente y que ya que requiere de toda una vida de inversión, es mucho mejor y mejor para nosotros irlo trayendo al presente, ir trayendo ese conocimiento y esa conciencia y esa sabiduría, por consecuencia, al presente y estar simplemente contentos con el hecho de saber que ciertamente no tenemos tiempo infinito en este mundo. Un libro muy bueno, un libro muy bien redactado. En realidad vendrían a ser pasajes y consejos conectados, interconectados. Pero, en fin, es un diario, el diario de Marco Aurelio. Robert Greene, toda la filmografía, toda la bibliografía de Robert Greene, las 48 leyes del poder, maestría, estrategias de la guerra. ¿Por qué? Porque te ayuda a comprender básicamente cómo funciona el colectivo humano, o por lo menos, y esto ya es más básico, pero por lo menos te ayuda a comprender que existe y cómo funciona una noción básica de lo que es el colectivo humano, lo cual es tremendamente de interés bastante útil porque vivimos en una realidad, aquí por lo menos, en Perú, en el cual es mucho mejor estar protegidos contra otros seres humanos de forma física, pero también psicológica. Aparte de que te provee de varias estrategias formales e informales para cuidarte, para defenderte de otras personas, claro, pero también de ti mismo y de tu irracionalidad como ser humano. Para finalizar este segmento, me encantaría recalcarles que la lectura es tan importante para la salud mental y para la construcción de una vida, como lo es para la construcción de una vida próspera, por supuesto, como es la base sólida para un edificio. Así que, sin nada más que agregar, me encantaría agradecerles bastante por el tiempo y pues nada más. Hasta el próximo segmento. Muy bien, seguimos abarcando el segundo tema y en esta ocasión vendría a ser finalmente, claro, como no, el tema del estudio. Pero no solamente el estudio, sino aprender a estudiar propiamente hecho. Usted Tú puedes aprender a estudiar eh, por medio de la dificultad progresiva. Y esto es muy importante de tener en cuenta, ya que eh, realmente es la herramienta básica sobre la cual se opera todo lo demás. Es básicamente como la máquina con la que todo lo demás se genera. Así que aprender y empezar por los fundamentos del estudio. Ahora, ciertamente cuando tú estudias, pones en práctica porque al estudiar, y esto es lo que se diferencia con respecto a la lectura, que pones en práctica los conocimientos adquiridos y también te ayuda para filtrar entre lo que sirve y lo que no sirve, entre lo que es necesario, lo que a día de hoy tú puedes hacer, tú puedes ciertamente formular como medio de una estrategia de serie de pasos, de lista de actividades y ponerlo en práctica a lo largo de tu día o de tu semana, y lo que no, lo que es más complejo, lo que requiere más tiempo y más recursos, y lo que es fantasioso, lo que se va y lo que se disipa, eso, todo eso se filtra por medio del estudio. Así que es muy importante. Ahora, si bien es importante, cuando tú vas entrándote en todo este mundo de los que estudian y de los que activan con su técnica Pomodoro y técnicas eh, del Active Recall, eh, lo cierto es que finalmente te das cuenta de que es más simple. Y yo, se los juro, he pasado 6 meses de todo lo que llevamos de año para poder finalmente filtrar y avanzar en
en mis conocimientos, en mis aprendizajes. Esto es lo que yo recomendaría a cualquiera que esté iniciando. En primer lugar, claro que sí, filtrar el propósito. Tú no puedes ir a ningún lugar sin tener un propósito claro. Bien, quieres aprender matemáticas, quieres aprender un idioma nuevo, pero ¿por dónde empiezas? Toda esta información, aprender un Aquí, idioma nuevo, pero en esta pizarra de aquí, de las 4 áreas del idioma quieres dominar, que yo sigo a lo mejor es para escuchar, poder comprender listening, un tema, a lo mejor es hablar, a lo mejor es leer o escribir. Tienes que definir. Y luego, de entre esos 4, ¿cómo vas a empezar? A lo mejor agarras un libro, a lo mejor escuchas un podcast en el idioma extranjero, a lo mejor te pones a hablar con nativos del idioma. Y luego, claro, qué tipo de errores cometes patológicamente, constantemente. Ahí es donde lo apuntas. Ahí es donde entra el bloc de notas. Un simple bloc de notas que te lo consigues en cualquier lugar. Así que luego, el número 2 para el estudio efectivo es un ambiente inmersivo. Esto significa y acarrea, en primer lugar, separar un bloque de tiempo en el que sí o sí no tengas nada que hacer ni tengas distracciones para facilitar la comprensión y la concentración de un tema en específico. Y luego, claro, por supuesto, abrir tu mente a la captación de sonido. Puede ser sonido, en mi caso es música clásica, en tu caso puede ser música hip hop, lofi hip hop, creo que se llama. O también puede ser sonido de baja frecuencia, como podrían ser ondas alfa o ondas gamma, creo que se llama. Estos facilitan que tu mente se abra a otro tipo de información y te relaja y te pone en el estado de flow. Por supuesto que con el ambiente inmersivo también viene separar en bloques de tiempo. Es que nosotros no podemos estar más de una hora o una hora y media full concentrados o completamente concentrados, enfocados en el tema de estudio. Nuestra mente se desgasta después de cierto tiempo. El punto aquí es, claro, ir aumentando esa cantidad de tiempo concentrados, pero en caso de estar en un nivel principiante, simplemente detenernos en el momento en el que sintamos que estamos perdiendo el hilo del tema y descansar durante 5 o 10 minutos o incluso tus 15 o 20 minutos para luego entrar con toda la concentración en el segundo bloque. Así que esto es tremendamente útil. El paso número 3 es mantenerlo simple. Ahora, a mantenerlo simple me refiero a enfocarte en los fundamentos y en el aspecto básico del tema en cuestión. En mi caso, yo me apoyo del propósito para el tema de matemáticas. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, abro el libro, abro mi cuaderno y luego me voy hasta el capítulo que quiero repasar. En este caso vendría a ser un capítulo de álgebra. Entonces, dentro del marco completo de álgebra, que abarca muchos temas, muchas fórmulas y muchos procedimientos, ley de signos, ley de exponentes, fracciones algebraicas, en fin, son muchas cosas, cada una dependiente de otra. A mí me parece que es muy interesante comprenderlo como si fuera un mapa global. Entonces, claro, como es un mapa global, tú entras y lo ves de una forma más simple. Entras con un nivel de conciencia a la comprensión de esos temas. Y así es como lo puedes abarcar paso por paso, en temas cada vez más pequeños y luego comprender cómo dentro del marco global este tema pequeño en cuestión se involucra o se compromete o se entrelaza con otros. Aparte que así es como el cerebro humano aprende de mayor grado y de mayor exactitud y mucho más rápido. La hipertrofia cognitiva. Ahora, en la hipertrofia cognitiva tú puedes involucrar la técnica Feynman, que no es más que enseñar del boca a boca, como si fueras a hablar con un chico y como si estuvieras enseñando a un chico de unos 10 o 5 años.
Y así es como generas que tu mente filtre esa información y la traduzca desde tus propias palabras y desde tu propia generación de ideas. Y esto hace que tu cerebro lo convierta en algo puramente propio. Por eso se dice mucho que eres lo que enseñas. Al enseñar a alguien, los dos están aprendiendo. De modo que la hipertrofia cognitiva se refiere a mezclar la dificultad con la estrategia para aumentar el grado de concentración, el grado de energía y el grado de neuroplasticidad. Es decir, facilitar la comprensión y la movilidad de la inteligencia hacia otros temas. Por último, me gustaría recalcar que el cerebro crece cuando pone a prueba los conocimientos. El cerebro ciertamente crece cuando pone a prueba los conocimientos. Eso se llama aprender por medio de la dificultad. Y es que finalmente cuando uno se involucra en este procedimiento constante, se da cuenta de que siempre va a ser así y tú tienes que dar algo a cambio de obtener otra cosa. En este caso, tienes que dar tu energía y tienes que obligarte a ti mismo a ser humilde y comprender que no lo sabes y no lo vas a dominar en un solo día. Así que la persistencia y apoyarte de la disciplina es puramente obligatorio. Sin nada más que agregar, me gustaría agradecerles por haberme escuchado en este segmento. Hasta la próxima. Muy bien, seguimos con el siguiente segmento y en esta ocasión me encantaría abarcar el tema de la alimentación. Lo que ocurre con la alimentación es que algunas personas lo consideran casi tan importante que literalmente generan que éste gire alrededor de su día. O lo que ocurre, por otro lado, es que lo subestimemos tanto que ni siquiera tengamos la necesidad o la actividad consciente de cambiar nuestros hábitos negativos. Eso significa detener la ingesta de gaseosas o la ingesta de comidas que ni siquiera son saludables o naturales, como las papitas o las gaseosas, o ciertamente las galletas también. Por eso yo considero que la alimentación es algo importante, pero no desde el punto de vista de que tengamos que rezar literalmente, sino que tenemos que ponernos en esta mentalidad de que es algo que genera la energía del cuerpo y por ende es estratégico que nosotros comamos poco pero muy saludable y que lo hagamos solamente entre 2 comidas al día, como es en mi caso. Eh, claro que puedes permitirte algún aperitivo, pero en la mayoría de casos yo recomendaría solamente comer a partir de las 2 de la tarde hasta ya pasada las 5, iniciar con la segunda comida. Por supuesto que esto también requiere que sustituyamos poco a poco la ingesta de gaseosas por la ingesta de agua hervida. Y esto es más difícil al principio, pero cuando ya estás acostumbrado, empiezas a ver otro tipo de beneficios más cognitivos, más físicos, en el cual abarca todo tu sistema físico y todo tu sistema de rendimiento cognitivo. Si seguimos aquí, podríamos ya intuir que también, como sustituimos la ingesta de gaseosas, también sustituimos la ingesta de papitas o de gaseosas. Te lo puedes permitir de vez en cuando si te pones claro en esa mentalidad de que si yo hago ese trabajo difícil primero, la recompensa que obtengo va a ser permitirme un helado o permitirme una gelatina. Nosotros como seres humanos mismos no podemos estar todo el tiempo haciendo cosas sin ver ningún tipo de recompensa, sino que necesitamos muchas gelatinas, o muchos helados, muchos aperitivos para llegar finalmente a la motivación constante. Así que esto es algo opcional que te lo puedes permitir. Claro que sin irnos más excesivamente. Por cierto que la digestión ocupa más energía que cualquier otro sistema físico. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque al ingerir pesadas cantidades de comida, la sangre, nuestro sistema corporal lleva esa sangre del cerebro y del sistema circulatorio
para romper esa masa en pleno estado de digestión y finalmente que baje por el intestino, grueso o delgado. Es por eso que la digestión ocupa tanta energía y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ingerir. Usted debería de ingerir alimentación en bajas cantidades, pero tremendamente nutritivo. Por cierto que me gustaría recalcarles que al comer bien nuestra energía se dispara. Y sin nada más que agregar, me encantaría recalcarles que esto siempre va a ser así. Hay que tener en cuenta que la digestión es algo que va a ocurrir todos los días de nuestra vida. Así que si lo tenemos en cuenta ahora y lo ponemos en práctica, cuanto antes mejor, porque así es como podemos ir avanzando y irnos permitiendo muchas más posibilidades con nuestro desarrollo físico, eh, con nuestro rendimiento cognitivo también, que si no lo hiciéramos. En esta ocasión vamos a abarcar el tema de la energía. Ahora, ocurre algo importante con la energía y es que para activarla, primeramente tenemos que activar nuestras creencias al respecto de la energía. Nosotros podemos cambiar la energía, sí, sí podemos. Tenemos que activar nuestro inconsciente para potenciar la retroalimentación de la energía y así activar el bucle infinito de energía. Como podemos ver aquí, la actividad genera la energía y la energía a su vez genera la actividad. Mientras más hagamos, más tendremos de lo que hagamos. Mientras más ocupemos el tiempo para hacer aquello que nos llena de energía, oh sorpresa, más energía tendremos. Y así es como ha funcionado en la mayoría de casos de la gente más exitosa de todos los tiempos. La gente más exitosa no es gente vaga, no es gente que está todo el día viendo videos en YouTube. Entre otras cosas, la energía no es más que la forma en la cual hemos dormido el día anterior, ya que dormir abarca todo el día siguiente. Y por eso es tan importante recalcarlo una y otra vez. Y es que amerita cuidarlo cada día, cuidar nuestra higiene del sueño, cuidar las 8 o 7 horas que tú duermas y cuidarlas bien. No solamente el tiempo, sino también la eficacia. Como podemos ver aquí, ni podemos iniciar el sueño con las luces prendidas, ni tampoco con la absorción de luz azul por medio del celular o laptop o computadora, por ningún dispositivo. Apaga todo. Las excusas. Eso significa tener 0 actividades para cuando ya llegue la etapa de dormir. Eso también requiere un poquito de administración del tiempo, pero simplemente colocar tus prioridades al principio o al inicio del día. Abarcaremos más de este tema en el siguiente segmento o en uno de los siguientes segmentos en los cuales abarcamos el tema de la administración, de la potenciación de nuestra energía como administración. Como último aperitivo, también me gustaría indicar que los aeróbicos potencian nuestro rendimiento físico y cognitivo, ya que al requerir más de la respiración y al requerir también por medio de actividades que necesitan un movimiento corporal más óptimo, de mayor grado, hacemos que nuestra mente se vuelva más flexible y que nuestro cerebro adquiera esa flexibilidad y esa plasticidad necesaria para tener más energía. Así que lleva el oxígeno al cerebro por medio de actividades como saltar en cuerda o saltar simplemente, caminatas o también correr. Te puedes salir a caminar durante unos 15-20 minutos. Creo que no cuesta mucho la actividad en esta ocasión, la de los aeróbicos, y la cubrimos, yo diría que por lo menos una vez al día. Eso está bien. Me gustaría recalcarles que mientras más hagas, más tienes de lo que tienes. Y esto se aplica para todo. Es una ley mental, que mientras más pienses en algo, más
te ves involucrado con esta idea. Mientras más creas tú que puedes, pues tienes más razón, tanto como el aspecto positivo como el aspecto negativo. Si tú crees que no puedes, pues no vas a dar la energía ni siquiera vas a tomarlo en cuenta para tomar acción y cambiar esa realidad tuya. Y esto aplica como aquí, como en todo. En esta ocasión vamos a cubrir la mentalidad. Una mentalidad debería de ser siempre constructiva y no destructiva, ya que crecemos al grado en el cual nosotros nos deshacemos de las emociones negativas y fomentamos eh, la continua exposición de emociones positivas y de pensamientos eh, positivos a lo largo de nuestro día. Para esto, pienso que nos deberíamos apoyar en las tres grandes máximas que siguen a continuación. Aprender por medio de las experiencias. Esto significa, y Alex Hormozy lo recalca numerosas veces en sus redes sociales, él es un exitoso vendedor digital. Y es que nosotros no podemos aprender tanto si no es por medio de la experiencia, y no podemos tener tanta experiencia si no es por medio de la acción. Así como es importante la planificación, también es importante saber cuándo ejecutar las cosas pertinentes. Además de que el peso del arrepentimiento es de lo peor. Amar el trabajo continuo. Marco Aurelio incluso lo decía en una de sus más grandes máximas, y es que así como todas las otras especies del reino animal se levantan a una misma hora para hacer ciertamente aquello para lo cual han venido a este mundo, también el ser humano tiene esa responsabilidad, y es que así como puso una limitación a la siesta o a la ingesta de comidas, también puso la responsabilidad nuestra de hacer aquello para lo cual hemos venido a este mundo y justificar por ende nuestra existencia. Está en nuestra naturaleza esforzarnos y va a ser algo constante en nuestra vida. De hecho, es el puente hacia la vida que tú deseas. Ahora, sobre el dar antes que ganar, yo he tenido un poco de, digamos, fricción en esta máxima, pero finalmente he comprendido que, si bien al principio uno puede pensar, ¿por qué siquiera debería de gastar mi tiempo o energía, debería de gastar mis recursos en preocuparme por alguien más que no sea a mí mismo? Bueno, debería de decir esto como me lo diría a mí mismo. Y es que no existen mayores recompensas que el dar a una persona, porque eso te provee un sentido de bienestar, de solidaridad, de aprecio, que nada más te lo puede dar. Aparte de que siempre vas a necesitar de la ayuda de otros para lograr lo que quieres. Así que es importante que vayas teniendo y vayas cosechando una buena conciencia a lo largo de tu vida. Así que dar antes que ganar es importante si lo que quieres es tener éxito en esta vida. Ligado directamente con la mentalidad está la teoría del progreso exponencial. La teoría del progreso exponencial descansa sobre lo siguiente, y es que al igual que nosotros aprendemos por medio de la experiencia y de los aprendizajes, esto significa aprender por medio del error, también es cierto que muchas veces ni siquiera sabemos qué es un error, ni siquiera sabemos que estamos cometiéndolo. Y incluso a día de hoy puedes estar cometiendo graves errores y hábitos negativos y tóxicos, patológicos, que no te llevan a ningún lado y sientas que no progresas por medio de estas acciones, a pesar del esfuerzo. Por eso creo yo que deberíamos activar los factores del progreso exponencial, los cuales son, en mi opinión, los siguientes. Y es, en primer lugar, sacar máximos aprendizajes al final de cada día. Y también preguntarte, ¿qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿O qué conocimiento necesito para lograr esto que yo quiero?
¿A quién necesito? ¿Cómo puedo llegar a esta persona? Segundo, repasar las metas. Tú al repasar las metas estás dándote un sentido de propósito. Si tú te levantas y repasas las metas, estás ubicándote en el mapa, en el gran mapa de lo que es tu vida, estás ubicándote y por ende estás dándote un sentido de progreso al reconocer en dónde estás parado y hacia dónde te estás dirigiendo. Repasar metas es algo continuo para darle mayor claridad a tu vida. Luego es aumentar sencillamente la dificultad y el alcance progresivamente. Es decir, aumentar el apalancamiento con el cual tú generas las acciones. Es decir, si tú finalmente terminas comprendiendo un temario o finalmente terminas dándote cuenta de que, hey, mira, vender al parecer sí te da dinero, eh, podríamos decir un emprendimiento, eh, es construir a raíz de los frutos de lo que estas acciones te han dado. Y es sencillamente saber que esta parte de tu vida, esta precariedad, es el inicio. A partir de aquí, puedes construir toda una generación de eventos, uno tras otro, que se van intercalando, que se van sumando y exponenciando por medio de la construcción del conocimiento y estar consciente de que al hacer más con menos, estás estás reduciendo al mínimo los gastos y potenciando al máximo las ganancias. Así que esto es algo bastante importante a tener en cuenta. Construir sobre el esfuerzo y construir sobre las recompensas. Este es un ejemplo de día productivo. En primer lugar, podrías levantarte y sincronizar la vibración de tus pensamientos al agradecer por algo, ser agradecido por algo. Luego, otorgarte claridad al definir el propósito específico que quieres lograr ese día, que va a ser el eje central sobre el cual gire alrededor tu día. Y luego, información. Esto significa leer de 30 a 60 minutos un libro instructivo. Puede ser con ayuda de, por ejemplo, tomando café. Um, y por supuesto, hacer algo de actividad física. Puede ser estiramientos, puede ser yoga. Ahí sí tú tienes un poco más de opciones. Luego continuarías con algún proyecto personal o algo en lo que estás construyendo o trabajando para el futuro, de 1 a 2 horas. Continuarías repasando tus metas a largo, corto, a mediano plazo y más que nada para que te brinde mayor claridad en la larga campaña que es tu vida y luego definir una lista de actividades a terminar antes de que el día mismo concluya. Para finalizar, me encantaría recitarles esta increíble frase de aquí, y es que existen muchas cosas que se pueden hacer en un solo día, millones, pero solamente hay unas pocas que al hacerlas te van a dar los mayores resultados en el largo plazo. Esto significa trabajar sobre la ley de Pareto, un 20% o un 10% de nuestras acciones totales generan todos los resultados para el día de mañana. En esta ocasión vamos a abarcar el tema de la filosofía. Pero primeramente, la filosofía, ¿qué es? Bueno, una breve introducción a la filosofía podría ser que no es más que una rama del pensamiento o un conjunto de creencias, valores, actitudes sobre los cuales una persona puede basar enteramente su vida o su forma de ver la realidad. También es la forma en la cual uno opera con mayor tranquilidad sin andar tanto a la deriva. Y lo cierto es que también nos concierne a todos los presentes, porque
tener una filosofía de vida nos ayuda a estar eh, también conectados con la forma de pensar de otras personas. Pero claro, ¿cómo podemos extrapolar esto a la realidad, al momento de presente? Eh, bueno, yo diría que hay dos grandes tangentes o ramas filosóficas que ciertamente yo los veo que son bastante prácticos y que tienen unos valores bastante útiles a día de hoy. Y creo que siempre van a ser así. Van a entenderlo. Primeramente, introduciendo el estoicismo, que es una filosofía que adopta una, una perspectiva de la vida, podríamos decir, bastante madura y que se centra sobre todo en tres grandes máximas o tres grandes conceptos, el cual es la responsabilidad, la paz interna y la mortalidad. En el área de la responsabilidad tenemos que eh, siempre los filósofos, sobre todo los estoicos, se centran en lo que pueden controlar o sobre lo que tienen poder, no sobre lo que son factores externos, ya que ocupar la energía y ocupar también el tiempo en intentar descubrir por qué algo que no está dentro de mi control me está afectando. Incluso el propio hecho de invertir la energía mental es, es una pérdida también, porque no estamos concentrándonos en las cosas que ciertamente ameritan nuestra atención, que son las cosas en las cuales nosotros podemos inferir y podemos tener un efecto directo. Entonces, tener eso bien claro, primeramente. En la paz interna nos referimos hacia constantemente entender que la otra persona, el prójimo, el amigo que tenemos al costado o incluso un familiar, cualquier persona del mundo, entenderlo de la siguiente manera, y es que si tú, que estás ahora, que es lo que eres tú, el conjunto o el producto de todas tus experiencias y todos tus aprendizajes y todo lo que has pasado en esta vida, donde has crecido, que has aprendido, que has experimentado, que has intentado. Si tú fueras a vivir la vida de la otra persona, también harías lo que esa otra persona hizo. Por ende, tú no puedes manifestar o no es algo conveniente para ti manifestar ese tipo de eh, ofensa como algo personal o tomarlo como algo que pretende la otra persona hacerte daño a ti. Y si al final de cuentas fuera de esa manera, aún así no conseguirías nada invirtiendo energía o emociones negativas, porque lo cierto es que no se consigue nada de esa manera tampoco. Lo puedes, eso sí, utilizar como motivación o utilizar el concepto de transmutación, lo cual es utilizar la energía que te otorga ese sentimiento de cólera o de frustración para algo productivo, algo constructivo. Sobre el área de la mortalidad, esto es un tema bastante repetido entre los estoicos y no es más ni menos que recordar que el mayor temor, el temor último, en esta vida por lo menos, es la muerte. Y la muerte, a su vez, es algo que es obligatorio para todos, en algún momento. Así que ocupar la energía, el tiempo que tenemos ahora en vida para ocuparnos en hacer algo constructivo, algo para la comunidad, como el concepto de comunidad en el estoicismo es eh, un grupo, una alianza, una conexión de amigos, es incluso tu familia podría ser la comunidad, pero encargarnos de hacer algo constructivo para la comunidad, para nosotros, siempre desde el punto de vista de ser inquebrantables en el sentido de las emociones, siempre controlarnos, no excedernos. Por el área del maquiavelismo, bueno, el maquiavelismo fue introducido primeramente por El Príncipe, eh, un texto escrito por Nicolás Maquiavelo,
para ganarse el perdón del rey en ese momento de Viena, creo que se llamaba la ciudad. En fin, lo importante es que en ese texto Maquiavelo redacta cómo era jugar el poder político. Eh, era un contexto histórico bastante jerárquico y también bastante, un poco más medieval, y por ende eh, se utiliza bastante, se usa bastante del egoísmo, de la mentira, del sabotaje, prácticas tremendamente eh, controversiales, podríamos decir, poco éticas también, pero que sin embargo han dado frutos y resultados en el pasado y lo siguen haciendo aún a día de hoy. Sobre el área del maquiavelismo se defienden tres grandes preceptos. Eh, Está sobre la prioridad mayor o el concepto del Estado, el escepticismo hacia los demás y el pragmatismo puro como último precepto. Ahora, sobre el Estado mayor o el Estado como prioridad mayor, se refiere también al área política, ¿no? Pero si lo extrapolamos al área personal, vendría a ser ni más ni menos que entender que la mayor prioridad en este momento es lo que nosotros tenemos tenemos fijo como el concepto de Estado, el cual podría ser nosotros somos el Estado, nosotros somos la prioridad sobre todo lo demás. Nuestra familia es el Estado, la familia es la prioridad sobre todo lo demás, incluso sobre mí. Nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro país. Eso, por ejemplo, vendría a ser el concepto del Estado como prioridad mayor. ¿Y qué es lo que se hace en un Estado donde la prioridad es el propio Estado? Pues se sacrifican los recursos en pos de conservar el control sobre el Estado. La prosperidad, si quieres, pero el control al fin y al cabo. El escepticismo hacia los demás no es más ni menos que comprender finalmente que cuando uno va adquiriendo más poder y más control en la vida sobre otras áreas, eh, va despertando también en las personas ese sentimiento de egoísmo, ese sentimiento de querer sabotearte o el sentimiento mismo de querer verte como alguien inferior. Porque lo cierto es que siempre van a haber personas así. Entonces no es ni más ni menos que entender finalmente que no puedes confiar plenamente en las demás personas, incluso en tus amigos. Por ahí Maquiavelo también defendía el hecho de que te juntes más con tus enemigos, eh, que los tengas muy, muy cerca, no tanto como los amigos, sino aún más cerca. Porque si mantienes a tus enemigos muy cerca de ti, finalmente vas a terminar entendiéndolos y prediciendo todos sus pasos. Pero bueno, vamos a avanzar al pragmatismo puro, creo que es el enfoque primario de ser maquiavélico. Y es que, claro, ser maquiavelo o defender la filosofía del maquiavelismo, desde el punto de vista del pragmatismo puro, no es ser egoísta por serlo, ni es ser, digamos, frío o autoritario por serlo, sino que se refiere a obtener los resultados por encima de todo lo demás. Por eso que se dice, el fin justifica los medios, lo cual no es algo que haya dicho Maquiavelo en vida o en El Príncipe, pero es algo que se le atribuye, es una frase que se le atribuye. Ahora, sobre el pragmatismo puro se refiere a ser lo suficientemente inteligente, podríamos decir como un zorro, pero también lo suficientemente eh, violento, frío, drástico, como lo quieras llamar, como un león. De esa manera, el león sirve para ahuyentar a los enemigos y el lobo, o el zorro creo que dije, bueno, sirve para ver más allá del momento presente y actuar con estrategia de evitar caer en las trampas de cebo. ¿Entiendes? Entonces el león no se puede defender, bueno, el león no puede prever las trampas de cebo
y el zorro no puede ahuyentar, así como así, a los lobos. Entonces, se necesita ser zorro y león a la vez. Y es aquí donde el poder se vuelve más fácil de controlar. Pero ¿cómo llevamos el estoicismo y el maquiavelismo al desarrollo personal y al desarrollo práctico, como podemos ver aquí abajo? Bueno, yo me he encargado de diluir, filtrar estas dos grandes ramas filosóficas para traerlos y aterrizarlos al momento presente. Y ahora y en día, para poder hacer ese ejercicio de ingeniería y poder entender finalmente de que una filosofía bien traducida y bien llevada a la práctica nos puede ser de mucha ayuda y mucha utilidad. Primero nosotros, después la acción y después la reflexión y finalmente una breve conclusión sobre el rol de la ética en todo esto. Ahora, sobre primero nosotros, aquí nos referimos, bueno, sobre primero nosotros. Esto utiliza el estoicismo, pero a posteriori, y el maquiavelismo al principio. Si primero somos nosotros, o primero es la ciudad, o primero es nuestra familia, nos estamos enfocando todos los recursos. Estamos priorizando sobre todo lo demás, nosotros, lo que es nuestro objetivo primario, la prosperidad, enfocarnos en nuestros asuntos más importantes y más urgentes. ¿Por qué? Porque si primero haces esto, si primero te encargas en esto, obtienes resultados y recursos. Si obtienes resultados y recursos, finalmente puedes aplicar más lo del estoicismo para ayudar a los demás. Entonces, claro, aquí no interfieren ni lo uno ni lo otro, ni ser egoísta ni ser solidario, sino que primero priorizamos ser egoístas y luego ser solidarios, y además con mayor alcance y potencia. Luego, sobre la acción y después la reflexión. Esto es simplemente algo muy, muy fácil y muy práctico de deducir. Si primero hacemos algo, ganamos experiencia. Y esa experiencia nos sirve para hacer una reflexión de mayor profundidad y de mayor calidad todavía. ¿Esto qué significa? Que mientras más hagas algo y mientras más pongas en práctica lo que tú lees, lo que tú entiendes, lo que tú procesas como concepto mismo y lo pones en práctica, eso te sirve para filtrar qué es lo importante y lo vital y qué es lo que no es vital y lo que puede ser más olvidable. Y después cuando tú reflexiones sobre esos aprendizajes, lo vas a hacer en mayor profundidad, sabiendo qué es lo que ocurre contigo al ponerlos en práctica. Y es así como la reflexión se vuelve algo mucho más de mejor calidad. Y finalmente, sobre el rol de la ética, ¿qué significa el rol de la ética? Bueno, imagina que finalmente lo tienes ahí, tu objetivo, el mayor, el más grande, ¿no? Y estás disfrutándolo, pero finalmente te preguntas, ¿realmente ha valido la pena sacrificar tanto esfuerzo? Sacrificar incluso tu vida actual para poder llegar a tener esa vida deseada. Y bueno, tú dirás que sí, ha valido la pena cada sacrificio y cada acción poco ética que hayamos podido hacer. Pero, según desde mi punto de vista, existe un camino mucho más equilibrado, que no tiene por qué ser un camino más doloroso, sino que creo yo que existe un camino en el cual podemos escoger ser maquiavélicos y ser estoicos, siempre y cuando entendamos finalmente de que en esas dos filosofías existen valores fijos que no interfieren nunca. Y eso es el esfuerzo, es la convicción y es la disciplina. Y si tú eres capaz de conservar estos tres valores, entonces todo lo demás se vuelve mucho más fácil y sencillo.
Por eso, como última reflexión, me encantaría decirte una vez más esto, de que agaches los codos, de que te pongas a estudiar, te pongas a trabajar en lo que es tu asunto más importante, de que pongas en práctica todo lo que te he estado diciendo y mencionando hasta este segmento, y de que te encargues de sacar a tu familia del barro, del lodo en el que te encuentras, y finalmente pagues el precio de vivir una gran vida, lo cual no es más ni menos que finalmente rendir cuentas contigo mismo y ser una mejor persona, una persona más útil, con mayor valor para la sociedad y todavía capaz de ayudar mejor y de muchas otras formas. Gracias. La adicción a las redes sociales es uno de los mayores problemas que ha traído la tecnología, si me lo preguntas. Lamentablemente, esto es algo que nos ha afectado a todos. Nos ha afectado tanto a personas adultas como a trabajadores de todos los días, empresarios, estudiantes, sobre todo a los más chicos de la casa, los cuales paran todo el día consumiendo este tipo de contenido, podríamos decir, carente de valor de cualquier tipo, más allá del entretenimiento. Si no existiera el entretenimiento, su valor sería nulo, sería absolutamente nulo. En promedio, el ser peruano pasa unos 200 minutos consumiendo y se diferencian dos grandes grupos divididos, el cual vendría a ser el de los adultos, adultos mayores o adultos, que consumen más que nada Facebook e Instagram, pero los más jóvenes se van más por las redes sociales de WhatsApp y TikTok. Pero esto realmente no interesa qué redes sociales. Lo que interesa es que en promedio pasan a la semana más de 200 minutos consumiendo contenido sin cambiar nada. Por eso yo me di la tarea de investigar cuáles son las causas más probables, más comunes, e incluso compararlo conmigo mismo y decir, ¿realmente esto es algo aplicable para todo el mundo? Bueno, existen dos grandes causas. Bueno, está la causa biológica y la causa psicológica. En la causa biológica tenemos que al consumir contenido, en nuestro sistema, en nuestro cerebro, se activa el mismo sistema de recompensa que las máquinas, las tragaperras, el juego de cartas, un ajedrez. Ese mismo sistema de dopamina, de recompensa y castigo, se activa y por ende se vuelve algo más adictivo. Eh, es el mismo sistema que se activa también cuando se consumen drogas. Entonces llegamos a este punto en el área de biología. En el área psicológica, bueno, en el área psicológica es un poco más complejo, pero los factores sociales, como que todo tu grupo y tu entorno familiar tenga grupos de WhatsApp divididos, que tengas en tu grupo escolar también un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, Instagram para seguir, ¿no?, a la chica que te gusta o para seguir a tu amigo y apoyarle en sus redes sociales. Muy aparte de que también en nuestro propio feed, en nuestro sistema de recomendaciones nos salen muchas cosas que el propio algoritmo ya sabe perfectamente qué poner, qué colocar, en qué orden para mantener a nosotros, a nuestra atención plena y fija. Entonces, claro, está el área psicológica y el área biológica. Esas dos grandes causas es el motivo por el cual es tan difícil hoy en día salir de toda esa matrix de adicción. Pero lo bueno y la parte positiva es que una vez que consigues salir, avanzas como un cañón hasta la consecución de tus metas, porque lo que tú haces te diferencia enormemente. Esta diferencia es de las redes sociales. Es el mayor muro en realidad.
Algunas de las soluciones, bueno, estas soluciones son las que yo mismo he puesto en práctica y se dividen en tres grandes máximas. Está el de confiar en el proceso, el de levantarte cada día con un propósito y el de adaptar un cambio progresivo. Sobre confiar en el proceso significa que no podemos nosotros iniciar a hacer un esfuerzo significativo si primeramente no sabemos cómo se ve el otro lado, cómo se verá, cómo nos veremos nosotros mismos al llegar a purificar por completo nuestra atención plena sobre las redes sociales o cómo nos verán los demás. ¿Será realmente un cambio positivo? La respuesta es sí, por supuesto que es un cambio positivo. En el confiar en el proceso significa que debes de saber y debes de esperar que te va a costar mucho. Por eso que el cambio progresivo al principio es el mínimo. A lo mejor te levantas más temprano o a la hora que deseas, pero retrasas un poco, unos 5 o 10 minutos sobre el consumo de redes sociales. Y quizás esta vez consumes redes sociales más orientadas al área didáctica, más al área de contenido productivo, que no es contenido productivo, sino que es una falacia. Pero ahorita vamos a abarcar ese tema. Sobre levantarte cada día con un propósito. Sobre levantarte cada día con una serie de metas, esto lo que provoca es que nosotros estemos más concentrados, más enfocados y de que sintamos que debemos de aprovechar cada momento de nuestro día y de aprovechar hacia dónde dirigimos nuestras acciones, porque lo que no nos suma, nos resta. Y eso se aplica para todo. Señores, es que todo cuenta, lo que tú haces o lo que no haces, lo que tú piensas o lo que no piensas, lo que pones en práctica y lo que dejas que se olvide, así tal cual. Algunos tips extra, por supuesto, a la hora de purificar en el proceso de tu atención con respecto a las redes sociales es limitar las notificaciones a solamente las redes sociales que ciertamente son sociales y no de puro consumo, como podría ser WhatsApp y quizás Facebook, pero más que nada WhatsApp. Ahí, si solamente WhatsApp es el único lugar donde tú recibes notificaciones, se va a hacer mucho más sencillo dejar de consumir en otras redes sociales. Sobre el filtro blanco y negro, bueno, esto ¿por qué es tan importante? Si no me equivoco, todos los celulares pueden tener un filtro blanco y negro, se puede colocar, no es nada del otro mundo. Pero ¿por qué es tan radical este cambio? Porque los colores, o mejor dicho, el cerebro, siente una atracción hacia los colores y los colores llamativos. Por eso que el contenido, las redes sociales, tienen colores tan vibrantes. Los videos de MrBeast tienen colores muy brillantes, porque eso genera que nosotros sintamos esa calidez propia de los colores cálidos, ¿no? Con los que tenemos más afección, pero también que sintamos un subidón de dopamina al respecto. Por eso que cuando tú cambias en blanco y negro, lo empiezas a ver todo desde una conciencia y una perspectiva mucho más objetiva y puedes darte cuenta de que realmente ese contenido que estoy observando es una completa estupidez que no merece la pena para nada. Sobre la eliminación de apps no me refiero a que blanquees todo tu celular, sino que me refiero simplemente, escúchame, si tú lo eliminas, quizás Instagram, y luego cuando quieres volver, ¿no? Porque a lo mejor tienes asuntos más académicos que resolver ahí, lo vas a tener que volver a descargar, pero esta vez vas a ir directo al punto, al grano, por el cual lo vas a descargar. ¿Qué significa esto? Que no vas a perder tiempo ni energía en consumir contenido que no es de ningún tipo de valor. Además de que una vez que tú lo descargas vas a tener que hacer un esfuerzo extra. Por ende, quizás no te dé la gana de volver a descargar esa aplicación. Quizás veas que realmente no vale la pena para nada. Y no lo vale. ¿Por qué el contenido productivo es una falacia? Bueno, yo mismo me había mantenido durante 5 o más horas al día consumiendo contenido productivo, ¿no? Para potenciar mi alcance en el largo plazo, ¿no? Mientras más cosas aprendo, mientras más cosas obtengo de más personas y de más perspectivas, pues mejor y más aumento mi valor, ¿no? Con lo cual yo puedo
progresar más rápido. Es una completa mentira. Quizás no una completa mentira, pero ciertamente tienes que filtrar, saber filtrar, porque si no, simplemente estás perdiendo tu tiempo creyéndote que eres superior a los demás por consumir contenido que igualmente está hecho para ser consumido. Así que sobre el filtrar en el contenido productivo tienes que ser bastante práctico. En primer lugar, tienes que consumir contenido que te cambie o las creencias o potencie tu conocimiento, que te desbloquee nuevos conocimientos o en cualquier caso que sea un tipo de contenido más bien que te aumente y que te dé más cosas, más que las que te quita, que es el tiempo y que es tu atención. Si lo único que haces es consumir por consumir y dices, ah, bueno, pues mira, este chico se levanta más temprano que yo, este chico hace más cosas que yo, definitivamente, ojalá fuera yo. No, debes de ser ese tipo. Entonces, ese tipo no consume contenido así como si fuera cualquier cosa. Entonces se filtra. Convertirte en un estudiante de la vida significa aplicarlo a todos lados, creencias y conocimientos, porque también la forma en la cual consumes conocimiento y cómo haces las cosas. Entonces es muy importante filtrar. Y priorizar, por supuesto. No voy a entrar a YouTube a ver el próximo capítulo de una serie estratégica de cómo abarcar un negocio si lo que hago es ver otro capítulo de otra serie. Primero termino con esto. Tienes que priorizar para qué haces las cosas. En el área de redes sociales, esto vendría a ser ya básicamente todo lo que me gustaría abarcar. Por supuesto que debes de confiar en el proceso. Es tremendamente importante. Yo lo hago y tú, si quieres potenciar tus resultados, debes de hacerlo. Es importante la constancia y la disciplina, como siempre. No es imposible. Muy bien, para finalizar este video vamos a presentar el último segmento, el cual vendría a ser un pequeño compendio de las oportunidades a nivel nacional que yo creo que aportarían bastante para el uso de nuestra productividad, pero también para solventar algunos gastos que podamos tener, los cuales pienso que convienen bastante al peruano promedio, incluso los que son de provincia. Luego un breve resumen sobre mi caso personal, el cual fue iniciado a mediados de 2020, en plena pandemia además, será divertido, y luego una breve reflexión final, en la cual está cargada de mucha honestidad, sinceramente. Sobre beca 18, ni más ni menos que tener la posibilidad de estudiar en una universidad pública o privada de forma completamente gratuita. Los únicos requisitos, por lo que tengo entendido, son tener un buen promedio del tercio superior, digamos, en el cuarto y el quinto año de secundaria. Esto significa que si estás en cuarto o quinto año de secundaria, te recomiendo bastante poner en práctica todo lo que te he estado diciendo para poder alcanzar un buen promedio al final del año y tener más chance de obtener esa beca. Entre otras cosas, se requiere ser de nacionalidad peruana, pero muy aparte de esto, todo el mundo, hasta los de provincia, lo pueden tener. Pueden aspirar y postular. Lo de programa Juntos, ¿qué significa? Este es un programa que fue creado con la intención de ayudar a las familias en situación de escasez extrema, pero uno de los principales puntos, los cuales creo yo que ciertamente solventa, es el hecho de cuidar a una criatura. Puede ser que tengas hijos o puede ser que tengas tu casa llena de niños que no son tuyos, son como tus sobrinos o tus primos. Puedes decirle a un familiar que postule para el programa de subvención Juntos, el cual creo que otorga de 50 a 100 soles al mes, requiriendo, entre otras cosas, que tu hogar esté clasificado dentro del CISPO como clasificación de hogares.
en pobreza o pobreza extrema, y luego que tengas tu DNI a la mano, el DNI azul o DNI electrónico. Sobre el programa de Caliwarma, este programa es bastante, eh, digamos que solventa bastantes problemas alimenticios que puedan tener, la cual se creó porque principalmente muchos niños de provincia, estudiantes, y recorrían varios kilómetros, muchos sin llegar a tener un desayuno propiamente nutritivo, es, y impidiéndoles rendir el examen o rendir académicamente de forma incluso básica. Entonces, los de Caliwarma, que creo que significa en quechua dar alimentos o algo así, bueno, básicamente reúne varios productos eh, alimenticios dentro de una canasta o una bolsa eh, que cumplen con el requerimiento de alimentación, de nutrición también. Esto lo puedes recibir en tu colegio, puede ser inicial o de primaria. Si no lo estás recibiendo o si en tu caso, en tu familia, no lo está recibiendo alguien que debería de estarlo haciendo, como es un hermano menor o un sobrino, recomiendo que vayas y preguntes directamente al director o al profesor, ya que varios colegios públicos, eh, una enorme cantidad de instituciones educativas básicas está dentro de la lista de afiliados al Caliwarma. Sobre los comedores, esto significa ser completamente prácticos, dejar a un lado nuestro ego, por favor, y verlo como la necesidad básica de tener un problema bastante básico, ¿no? Un problema biológico, el cual es tener una alimentación diaria. Puede ser de ollas comunes o puede ser comedores. Pero lo que ocurre con las ollas comunes es que regalan comida o, bueno, como es parte del Estado, que recibe tantas subvenciones y mantenimiento, también lo pueden vender, pero a un precio más económico. Hasta donde tengo entendido, lo que sirven es puramente nutritivo. Eh, el punto aquí es que cuando tú estás en una situación de extrema precariedad, en el cual sientas que no tienes muchas otras opciones o alternativas, necesitas en primer lugar tener menos gastos para poder llegar a tu zona cero, es decir, ni menos ni más, pero en la zona cero, en la cual, por ejemplo, tengas un poco de perspectiva para poder aplicar todo lo demás que has visto en este video. Ahora, ¿por qué ChatGPT está involucrado en esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo siento que ChatGPT y la llegada de la tecnología y su relevancia en el mundo actual, yo creo que es tan grande que no incluirlo significaría una gran pérdida por consecuencia. Simplemente es esto, que ChatGPT es una inteligencia artificial que genera texto en línea. Tiene su propia página web y, en fin, tú introduces en una pequeña barra la cuestión, ¿no? Puede ser preguntas de forma académica, puede ser solicitudes, incluso pedir en formato PDF o Word otro tipo de archivos. Bastante flexible y muy fácil de utilizar. Ahora, algunas pautas para utilizar de forma más eficaz ChatGPT podría ser que las preguntas sean breves, que sean concisas y que si son complejas, por favor, si son complejas, que sean divididas en segmentos. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en mi caso personal? Pues que de 2020 hasta 2021 no hubo un gran cambio. Sin embargo, ya empezaba a darme cuenta, sobre todo por el regreso a clases y mi nulo desarrollo social o incluso psicológico, de conocimientos también, que realmente no hubo nada de lo que aprendí en videos motivacionales, en videos sobre productividad, que yo estuviese aplicando a ciencia cierta. Y no fue más que por medio de la acción, por medio de la reflexión también y recibir
digamos, feedback, resultados, esa experiencia, que finalmente para 2022-2023 ya estaba logrando bastantes resultados a nivel académico, a nivel personal también, y consiguiendo lo que tanto deseaba, que era la paz mental, un tipo de paz mental constructivo y no destructivo. Eh, También he podido conocer a personas o amistades bastante importantes a día de hoy, que son para mí chicos con una mentalidad similar a la mía, muy productivos también, que tienen sus aspiraciones. Y esta es la clase de vida que yo quiero tener. ¿Qué podría yo decir sobre la reflexión final? Que cuando tú estás, digamos, cuando tú creces en una situación de escasez, yo sé que he repetido muchas veces esas definiciones, que puede sonar un poco ya turbulento, pero es verdad, uno cuando está entre esa marea de emociones negativas, cuando está entre los hábitos tóxicos, cuando está entre gente quizás más malcriada, cuando te das cuenta de todo esto, para cuando estás ya cruzando ya el último año de secundaria, te ves involucrado en un mundo en el cual, número uno, tu perspectiva ya no es la misma que antes. Ahora eres alguien que debe de proveer, porque si no, por consecuencia, vas a ser alguien vago, alguien que no hace nada con su vida. Pero también decidir entre tantas opciones, ¿no? Porque nosotros no decidimos dónde estudiar inicialmente, pero luego elegir la universidad, la carrera, elegir aspiraciones o los hábitos que seguiremos haciendo. Finalmente, de mencionar que cada cosa cuenta. Y esto ocurrió para mí cuando dejé de juntarme con con tantas personas, incluso familiares míos, que podrían llegar a ser considerados muy tóxicos. Que ahora solamente converso con amistades, me mantengo en mi casa estudiando y ciertamente gracias a Beca 18 también estoy eh, a punto también de iniciar mis clases universitarias de forma bastante honesta. Finalmente decir que realmente tú puedes tenerlo todo en esta vida. Sinceramente, lo creo. Pero no, tú no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Tienes que priorizar. Tienes que decidir qué es lo que harás ahora, el sacrificio, para poder obtener mayor alcance después. Finalmente agradecer a todas las personas que han estado de alguna u otra manera involucradas en la producción de este video. Agradecer a mis dos amigos, Tyron, Elías, por haberme soportado todas estas veces. Y bueno, tendremos que ir a por más. Muchas gracias por ver.